Muy buenas tardes, aquí estamos en Universidad Inmobiliaria y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que a mucha gente le preocupa, que es el tema de si una persona está con deudas, si esas deudas involucran al departamento, ¿sí? Deudas de expensas, de ABL, de hipoteca, de servicios como puede ser la luz, el gas, ¿sí? ¿En qué situación estoy? ¿Puedo vender? ¿No puedo vender? Sí, vamos a tratar justamente sobre eso. Quien les habla, soy Germán Pérez Salas, también ejerzo como director de la carrera de martillero público, corredor y administrador de consorcios. Me dedico al rubro inmobiliario y acompañado por el doctor Edgardo Turale, abogado y corredor inmobiliario. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Germán? Bien. Bueno, esto es algo que nosotros tenemos claro, pero muchas personas se preguntan. ¿Lo tenemos claro? Pará. O sea, no abusemos de nuestra suerte. Ok, creemos tener claro. Ahí vamos. ¿Qué es el tema de si una persona tiene deudas? ¿Sí? Que siempre pasa, muchas personas están endeudadas, esas deudas muchas veces las angustian, son difíciles de enfrentar. ¿Sí? No saben con quién hablar, no se animan a hablar, ¿sí? Y a veces hay, inclusive vamos a tratar después, a veces son en los casos de sucesiones donde hay por ahí conflictos entre hermanos principalmente y bueno, y está el tema de quién paga las cuentas, todo eso, y muchas veces se juntan deudas que se forman como una bola de nieve, que cada vez son algo más difícil de sobrellevar. Y las personas se paralizan, ¿no? Y dicen, uy, ¿ahora qué hago? Y bueno, y parece que fue una situación que no se puede resolver. ¿Se puede vender el departamento en esta situación? Sí, se puede vender. Se puede vender. A ver, en principio todas las deudas que genere el inmueble, las deudas que desde lo jurídico llamamos propterrem, que siguen a la cosa, van a ser retenidas por el escribano, y por eso pide los certificados, los libres de deudas y el estado en general del inmueble, con lo cual la operación inmobiliaria se va a poder realizar, la compraventa inmobiliaria se va a poder realizar. Tenemos que diferenciar cuáles son esas deudas que siguen al inmueble y cuáles siguen a las personas, ¿sí? No todos los servicios van a estar atados al inmueble, no todos van a estar atados a las personas. Perfecto. Si te parece, arrancamos por ese punto, ¿sí? Por ejemplo, vos recién mencionabas el tema servicios. Ahí en los servicios es interesante porque la mayoría de los servicios, excepto el agua, AISA, siguen a las personas, ¿sí? Entonces, si alguien no paga la luz, habitualmente con un par de meses de mora de luz ya van a estar viendo de cortar el servicio. Es muy difícil atrasarse 2 años con el pago de la luz. Lo mismo pasa con el tema del gas, ¿sí? Pueden cortar el gas. Con con el agua, iba a decir la concesionaria, con el agua pasaba que no les permitían cortar el servicio y que es algo que en este momento, en estas épocas, se está empezando a reevaluar, ¿no? Pero ese era uno de los motivos por el que era una deuda propterrem, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy difícil cortar el servicio del agua, primero porque entraríamos en terrenos tremendamente complicados, porque podés cortar el agua de una casa, perfecto. Sí. ¿Cómo haces en un edificio para cortar el agua de una unidad? Sí, teniendo en cuenta que habitualmente no hay medidores por unidad, sino que pagan por la cantidad de metros cubiertos que tiene cada unidad funcional. Esto muchos no lo saben, pero cuando el agua se hace la subdivisión, si uno es propietario del 3% del edificio, paga el 3% de la cuenta del agua del edificio, no tiene una factura individual, ni tiene, entonces no pueden hacer el corte de manera individual. Correcto, por lo cual cortar en una casa y no cortar en un edificio sería discriminatorio, claro. Con lo cual no sería válido. Es muy difícil con el agua, por eso justamente en el momento de la compraventa inmobiliaria, el escribano está obligado a retener los importes que se adeuden por ese servicio. Más allá de lo cual, como vos decís,
la luz te la van a cortar, el gas te lo van a cortar. Eso no va a haber problema. El tema es qué pasa cuando vos quieras reinstalar el servicio. Si oportunamente esas deudas no se cancelan o no son retenidas por el escribano o no se hace una acción quanti minoris, es decir, si no se descuenta del precio de venta de la propiedad, eventualmente el comprador se va a tener que hacer cargo para la reconexión de los servicios. Sabes que ese tema se agilizó bastante, ¿no? Y hemos visto con empresas de luz que últimamente están permitiendo una nueva conexión al ver que se produjo una nueva venta inmobiliaria, y en todo caso el que tiene el problema es la persona cuando vuelve a pedir. Eso es cuando ya hay retiro de medidor. Que vos decías, cuando ya retiraron el medidor, sí. Claro. No sabía que estaba, o no estaba al tanto de la agilidad del tema. Sí, estoy de acuerdo con vos. 2 meses no pagás, vienen, te cortan el servicio. Sí. El tema es, no tengo muy en claro, y ahí te pregunto a vos, si más o menos tenés alguna idea de cuándo hacen el retiro del medidor, porque ahí sería así mucho más fácil. Es muy poquito tiempo después. ¿Sí? O sea, desde que cortan el servicio hasta que retiran el medidor, puede ser 1 o 2 meses más. Bueno, ahí mucho, claramente la deuda... Pero no van a esperar un año, ¿no?, para retirarlo. Claro, ahí claramente la deuda va a seguir a la persona y el nuevo propietario va a tener que pedir un medidor a su nombre y empieza de cero. No hay ningún problema con eso. Es más o menos lo que sucede con, no sé, el servicio de cable o de internet. Claro, entonces, que antes era un tema, por ejemplo, con el teléfono, ¿no? Claro. Yo hoy ni lo mencioné porque hoy uno compra una línea en forma virtual, pero en una época un departamento valía más si tenía línea de teléfono. Qué antigüedad tener teléfono fijo. Sí. Qué viejos estábamos. Yo me acuerdo, mira, en mi casa de Villa Crespo estaba el armario donde estaban enchufados las líneas con cables de hilo de toda la manzana. Entonces venía la gente de Entel a hacer las famosas reparaciones a la terraza de mi casa. Nosotros no teníamos teléfono. Sí. No. Sí. O sea, era genial. Era una cosa que no había lugar, claro, porque tenías que enchufar el cablecito en cada una de las líneas. Y sabes que esta semana justo estuve en Mar del Plata. Había un edificio antiguo que tenía las conexiones del portero eléctrico para que una persona conectara el tubo en el departamento con el que quería hablar, ¿no? Y uno dice, eso antes de que hubiera botón de portero eléctrico, que es algo que en pocos años seguramente va a ser algo obsoleto, teniendo en cuenta que ya están los dispositivos de reconocimiento facial y esas cosas. Volvamos al tema de las deudas, porque si no nos vamos a ir muy por las ramas. Somos especialistas. Somos especialistas. No. Entonces estábamos hablando de deudas PropTerrem y no PropTerrem, como decías, o sea, que siguen a la cosa o siguen a la persona, ¿sí? Entonces decíamos que el agua es una de las que sigue a la cosa. Otra de las que sigue a la cosa es el ABL, el alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? Lo que no significa que toda deuda de, supongamos en este caso, el gobierno de la ciudad, siga a la cosa. Por ejemplo, si la persona tuvo una multa por haber realizado una modificación de obra, por ejemplo, esa deuda sigue a la persona, no a la cosa. Las multas son personales, no le puedes poner una multa a una cosa. Sí, eso habría que avisarles al registro automotor, ¿no? Que a veces dicen se vende un auto y le quieren pasar las multas al comprador. Y que como vos mencionás, la multa, yo a veces les digo, ¿le vas a quitar los puntos también? El auto se maneja solo. Claro, ¿le vas a quitar los puntos a la persona que compró? ¿No? ¿Cómo ejecutas? Lo que pasa es que es una forma que encontraron de tratar de cobrar, porque la realidad es que todos sabemos que muchas veces se compran y venden autos, vehículos en general, y las transferencias no se hacen, más allá de que justamente la transferencia del título es constitutivo de dominio, a diferencia de lo que pasa con la compraventa inmobiliaria, que es declarativo. Claro. La escritura. Y el registro lo que hace es dar conocimiento al resto de la humanidad que los nuevos titulares de dominio son los compradores. Pero
Es cierto y es cómico lo que decís, tal cual. Pero es interesante, es importante, me parece, este tema, sobre todo en estos tiempos donde la morosidad en todo sentido está aumentando. Comentando, ¿Mm? sí. No solamente en los bancos, nos tenemos que detener muy particularmente en las multas, las expensas, sobre todo que la gente hoy por hoy está aumentando la morosidad en tema expensas y ahí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque por expensas, y esto lo sabes mejor vos que yo, te pueden ejecutar, inclusive aunque la propiedad sea lo que se llamaba antes vivienda familiar, que ahora es unifamiliar, ¿no? En cambio, cambió la designación. Y que uno creería que eso protege contra cualquier deuda y protege en general contra las deudas, pero no. No, En el bueno, caso de tendríamos que hablar todo un programa de ese tipo de protecciones o de las creencias que pasan por la gente sin realmente conocer cuáles son los alcances de esas supuestas protecciones, ¿no? El famoso bien de familia, como vos decís. A ver, las expensas claramente siguen al inmueble y justamente el administrador está obligado a emitir un certificado de libre deuda de expensas que tiene que estar rubricado por el Consejo de Propietarios si lo hay. Y es lo que libera al vendedor de la deuda y si llega a haber deuda, el escribano justamente con ese documento retiene del monto de la operación el importe cancelatorio. ¿Mm? Eso es algo que hay que tener en cuenta, más allá de que los escribanos lo hagan. Sí es muy importante que quizás en sesiones de boleto de emprendimientos, edificios nuevos que todavía no están escriturados, si lo tenemos, no tiene que tener, tenemos que pedir el libre deuda de expensas, así como el resto de los libre deudas. Sí. Ya Sí, sea por servicio. es lo que mencionábamos muchas veces, que el riesgo a veces cuando no interviene el escribano en estas cosas o interviene simplemente haciendo una certificación de firmas, ¿no? Que no es lo mismo que cuando interviene en una escritura o se le pide en el boleto que haga los mismos chequeos que en una escritura, ¿no? En esos casos el escribano toma estos recaudos. Ahora, sin embargo, como inmobiliaria o los inmobiliarios podemos tomar intervención antes que el escribano, porque Deberíamos. el escribano va a intervenir en el momento de la escritura, reteniendo aquello que tiene conocimiento, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que sí, siempre va a chequear básicamente el tema de expensas, de los servicios impuestos y servicios que tiene el inmueble, y también si hay embargos o si tienen alguna inhibición las personas, que en realidad la inhibición les impide la venta. Desapoderarse. ¿Sí? Pero bueno, si hay algún embargo, puede retener para cancelar el embargo. Y en ese sentido son de los instrumentos que tiene el escribano. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no se va a poder finalizar la compraventa hasta que ese embargo no esté efectivamente levantado. Con lo cual ahí va a tener que intervenir el abogado, va a tener que intervenir un abogado por lo menos, ya sea el que esté interviniendo en el juicio o uno nuevo que se presente, pero ese embargo, esa medida cautelar va a tener que levantarse. Y eso lo va a tener que constatar el escribano. Pero tal cual, como vos decís, como martilleros, como corredores inmobiliarios, estamos obligados también, es una de nuestras tareas, e inclusive tareas indelegables, chequear el estado del inmueble al momento de la venta. Está en condición. Lo que decís, yo me acuerdo de lo que decís. Che, el vendedor puede vender. Es lo primero que nos tenemos que fijar. A ver, es quien dice ser, perfecto. Ahora bien, ¿puede vender? ¿Está en condiciones ese departamento, esa unidad, esa casa de ser vendida? Sí, se puede vender, pero bueno, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener claro cuál es la deuda y cuál va a ser el monto final de la operación. Sí, totalmente. Esto que vos mencionás,
cuando el corredor inmobiliario pide el informe de dominio e inhibición, ¿sí? Para saber si los propietarios están inhibidos para la venta y para ver si el inmueble tiene embargos, la primera alerta que hay que tener es si notamos una inhibición, no es algo tan fácil de resolver. Un embargo es más sencillo, ¿sí? Pero... Sí, quizás la inhibición hay que ver también el motivo. Sí. No te olvides que, por ejemplo, Arca, Warba, AGIP pueden en una ejecución de, no sé, en el caso de Arba, de AGIP, de patentes, Sí. plantear el juicio ejecutivo, presentar la demanda ejecutiva y automáticamente pedir la cautelar. Ahora, ante esa inhibición puede ser por muy poca plata. Claro. O sea, no necesariamente tiene que ser una deuda enorme por la que vos estés inhibido. Siempre tenemos la posibilidad, los corredores, de ingresar a los sistemas de gestión, a los distintos sistemas de gestión, ya sea de la Justicia Nacional o de la Provincia de Buenos Aires, chequear el estado de esa, o de la Ciudad de Buenos Aires, y chequear el estado de esa deuda y de cuánto es. Claro. A veces simplemente con cancelar esa deuda, que no siempre, como decíamos, no siempre es muy importante, se cancela, se presenta el escrito, se pide el levantamiento de la medida cautelar y se avanza con la operación. Pero eso, como vos bien decís, si nosotros estamos al tanto, ni bien tomamos la propiedad a la venta, ya nos vamos ahorrando un montón de pasos y un montón de dolores de cabeza que vienen después, en el momento en el que el escribano quizás tiene que pedir los certificados ya para realizar la escritura. Sí, además de eso, si uno tomara una reserva de compraventa, no es lo mismo si advierte al comprador que se está solucionando esa situación que si se entera después de haber hecho la propuesta, ¿no? Es muy frecuente que cuando se enteran a posteriori se echen atrás de la operación, ¿no? Y hasta se sientan engañados, ¿no? Y como vos decís, por ahí era por una deuda menor, por ahí era... me ha pasado casos con clientes que era un malentendido, un error de algo que se había resuelto ya hacía varios años, pero había quedado el embargo, por ejemplo, en la propiedad. Y bueno, y hubo que destrabar el embargo, pero cuando uno lo hace con tiempo, no hay mayor estrés. Ahora, cuando uno ya tomó la reserva, las semanas que puede llevar, a veces meses, según la complejidad que tenga el problema a resolver, parecen eternos, ¿no? Tal cual, aparte, como vos decís, el mal humor que se genera y lo importante me parece que siguiendo los pasos que vos siempre proponés, ¿no? En cuestión de orden, de cómo llevar una operación inmobiliaria, transmitir calma y tranquilidad a la gente, tanto al comprador como al vendedor. Hay cosas que son solucionables y de manera bastante sencilla, que quizás llevan algo de tiempo, nos va a retrasar a lo mejor la operación un tiempito más de lo que nos podría pasar en condiciones normales, pero tampoco es una cosa que no se pueda avanzar. Sí hay que tener confianza en el profesional y en los conocimientos del profesional que te acompaña en la operación inmobiliaria. Sí, totalmente. Y en esto tener en cuenta que, bueno, como decía, la inmobiliaria toma conocimiento, debería tomar conocimiento de esto mucho antes que el escribano, meses antes que el escribano, por lo menos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay propiedades que tienen problemas importantes de deuda, problemas avanzados, ¿sí? A mí me ha tocado con inmuebles que tenían ya varios años de deudas, de expensas, de ABL, de distintas situaciones, y donde además habían hecho acuerdos de pago que después incumplieron, ¿sí? Con uno y con otro, y con lo cual ya la administración no quiere negociar más con ellos. El gobierno de la ciudad ya tiene varios abogados que están frustrados y que también les cierran las puertas a nuevas negociaciones, porque por ahí hacían un descuento, un plan de pagos, y después de X cantidad de cuotas dejaban de pagar. Entonces, en esas situaciones,
por ahí pasa que ya están cerca de la subasta, ¿no? Y en eso un corredor inmobiliario puede ayudar mucho, porque a veces lo que hacemos es entablar acuerdos con los acreedores y decirles, dame un tiempo y no avances con este embargo, Con la ejecución. ¿no? Con esta ejecución, dame unos meses como para poder gestionar esta venta y te vamos a retener, el escribano va a retener los montos, ¿no? Se hacen acuerdos previos para poder vender con tranquilidad, ¿no? Y esto es antes de la intervención del escribano. Ahora, es súper importante esto, y como decíamos, el conocimiento del corredor inmobiliario en ese sentido, porque justamente cuando hay tantas partes involucradas, no puedes ir adivinando los pasos siguientes. Tenés que conocer concretamente el circuito y actuar de modo tal que justamente los objetivos se vayan cumpliendo y de alguna forma, cuando hay tantos actores, tratar de ponerlos de acuerdo. Pero yo creo que tenés anécdotas interesantes en ese sentido. Si te parece, cortamos un cachito y vemos cómo solucionaste alguno de esos temas. Dale, perfecto. Vamos a un corte y luego contamos alguna anécdota. Bueno, acá seguimos hablando del tema de deudas en el rubro inmobiliario, ¿sí? Voy a ir a una anécdota personal, pero antes de eso quiero hacer una aclaración muy importante de esto para que no se nos pase. Una deuda muy importante, si uno la contrae, es el tema hipotecario, ¿sí? Es muy importante que si de todas las cosas que uno no tiene que dejar de pagar, la más importante de todas es la hipoteca. Porque si uno se atrasa 2 meses en la hipoteca, te pueden reclamar la totalidad de la deuda. O sea que no solo los 2 meses que no pagaste, sino que si te prestaron $80.000, te pueden requerir el pago de esos $80.000, que lo más probable es que la persona no los tenga para poder cubrir esa totalidad. Entonces, como sugerencias, lo primero es siempre, si uno ve que está teniendo dificultades para pagar cuentas antes de llegar a esa instancia, buscar un corredor inmobiliario, encarar el tema de la venta del inmueble y buscar hacer un acuerdo con el banco para que el banco también dé un plazo, brinde un plazo, esté informado de la situación y no empezar con la cesación de pagos para después tratar de resolver, porque ahí puede que no haya tiempo y el banco directamente pida la subasta. Sí, está claro que siempre tenemos que ver cuáles son las condiciones de ese préstamo hipotecario, qué es lo que firmamos, a qué nos comprometimos. También tenemos que hacer la salvedad que no todos los préstamos garantizados por hipotecas tienen las mismas condiciones. Y lo que vos decís se da en la generalidad porque todos los créditos hipotecarios, o casi todos los créditos, al menos de los que conozco en nuestro país, se calculan por el sistema francés, con lo cual se descuentan primero los intereses y después el capital, por lo que justamente los primeros años lo único que pagás son intereses, y ahí está el motivo por el que si dejás de pagar al momento de la ejecución
te van a reclamar todo el capital, o por lo menos el capital remanente, el saldo de capital, más los intereses y las costas en el juicio ejecutivo, ¿sí? Pero justamente dentro de esas deudas, me parece que es importante remarcar esto que nos estás contando de, a ver, ojo con esto porque parece una pavada, pero dejamos de pagar esto, dejamos de pagar la hipoteca y resulta que se nos viene una bola de nieve que después no podemos frenar. Sí, y mucho más rápida que cualquier otra, ¿no? Mucho más rápida que cualquier otra. Con cualquier otra cosa que no paguemos, por ahí estamos años o muchos meses para que puedan pensar en una ejecución, ¿no? Qué sé yo, expensas por 3, 4, 5 meses de deudas no nos van a poder ejecutar el departamento, podrán hacer un embargo eventualmente, pero no nos van a poder no nos van a poder llevar a subasta por una deuda chica, ¿no? Entonces A ver, de cualquier manera, en un proceso judicial, para cualquier medida cautelar, un embargo, una inhibición, tenés que iniciar un proceso ejecutivo. Ahora, de ahí a llegar efectivamente a la ejecución, es decir, a la subasta, a la sentencia trance y remate de ese inmueble, pasa mucho tiempo, no es automático, y justamente en ese tipo de situaciones quizás es más caro para el consorcio llevar adelante el litigio que acordar con el deudor un plan de pago. Lamentablemente hay situaciones en las que no se puede acordar y tiene que seguir la ejecución adelante. Sí. Pero la realidad es que en una deuda normal, en una mora habitual como es la de 3, 4, 5 meses, se puede hacer un plan de pagos. O sea, de hecho es lo que aconsejamos siempre, porque le sale más barato al consorcio, le sale más barato al deudor, y todos, en definitiva, todos más o menos felices, porque el consorcio lo que tiene que hacer es cobrar para mantener su cadena de pagos aceitada, y no incurrir en aumentar las expensas del resto de los copropietarios justamente por la deuda de algunas unidades. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, si uno está con problemas de deudas, de todo lo que hay que pagar, lo más importante es mantener el pago de la hipoteca. En todo caso, si uno ve que eso va a ser difícil sostenerlo, por lo que sea, por ahí una persona perdió el trabajo o no está ganando lo suficiente para poder afrontar todos los gastos, saber que, bueno, es un buen momento si se está en esa situación de contactar una inmobiliaria y contactarse con el banco para poder acordar eso. Se puede cancelar la hipoteca en el momento de la venta, ¿sí? Entonces, tener en cuenta este punto que es muy importante. Quitando eso, vamos a ir al caso personal que vos me pedías un ejemplo. Y un ejemplo que de los diversos que tuve, que me viene a la mente, es uno que eran 2 hermanos que estaban en juicio porque no se habían podido poner de acuerdo en la sucesión sobre qué inmueble se quedaba cada uno. Entonces, supongamos que tenían un 3 ambientes, un monoambiente, ¿no? Distintas cosas, y no eran todos inmuebles que valieran lo mismo, y no tenían por ahí el dinero para compensar uno al otro, y además no se ponían de acuerdo en cuánto valían. Y siempre pensaban que si el hermano traía el informe de una inmobiliaria, seguramente estaban mintiendo a favor del hermano, ¿no? Y viceversa, mucha desconfianza entre ellos, que es una situación que después vi que es reiterada, ¿no? Pero bueno, pasaba esto. Muchos años de juicio, ya hasta los abogados de ellos cansados querían cobrar sus honorarios después de tantos años, ¿no? Con lo cual los mismos abogados estaban buscando cómo conciliar como fuera, y entre tanto las deudas de expensas, de
De luz no, justo la luz la pagaban para poder ver en el departamento, pero todos los demás servicios tenían deudas. Y, y el tema es que, por supuesto, ninguno quería hablar con los acreedores porque estaba el otro también metido y no, que voy a ir a arreglar yo si está el otro, ¿no? No nos ponemos de acuerdo, pero tampoco queremos arreglar nada. Totalmente. El departamento se iba arruinando, Claro. ¿no? Tampoco se ponían de acuerdo en ¿Quién mantenía las propiedades? quién lo pinta, quién le reclama al consorcio cuando hay una filtración de agua, ¿no? Cómo resolver esas cuestiones básicas. Y había tanta suciedad que no podías ver de qué era el piso. Si era, No. si era Ahora, parquet, ¿cómo si la era... falta de decisión paraliza? Es muy loco, ¿no? Porque o sea, Sí. lo peor de todo es que vos me contás esto, me acuerdo de temas que llevamos en el estudio, y es increíble cómo justamente no es un caso aislado. Son cosas que suceden habitualmente, o nos suceden por lo menos en la práctica profesional. Sí. Ahora, llegar a no saber de qué es el piso por la mugre del departamento es... Tenías que raspar con el zapato para poder ver de qué era, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaba? En esta indecisión entre ellos, en este conflicto por el departamento, iban a perder el departamento. Claro. Ya estaban cercanos a la subasta, ¿no? Ya andaban los buitres mirando a ver cuándo se subastaba por monedas, porque quien lo viera iba a ver un departamento en muy mal estado, ¿no? Y además, con una cantidad de acreedores que casi se querían pelear entre sí para obtener las cosas. Obviamente en la subasta después se iba a repartir, pero bueno, estaban llegando a la peor situación. Y en eso me llamó uno de los abogados y bueno, y lo primero que hicimos fue empezar a poner de acuerdo a los hermanos y decir, van a perder el departamento. ¿Sí? En esta situación es cuestión de tiempo, cuántos meses más les queda con este inmueble. Entonces, una vez que que empezaron los acuerdos entre ellos, pudimos empezar a negociar con los proveedores y verificar el estado de situación real de cada una de las deudas y averiguar porque no todo estaba tan claro de todo lo que debían, ¿no? Había más acreedores de lo que hay habitualmente. Y bueno, entonces hablamos con cada uno para tener acuerdos antes de concretar la venta. Y por supuesto, cuando venían inversores que ya eran en este estado, porque eran inversores que iban a tener que reciclar el departamento y que también se iban a hacer cargo de las deudas, porque también está el tema ese. El propietario puede decir, listo, que a mí me paguen tanto dinero, me paguen 100, yo me ocupo de las deudas, te lo entrego sin deudas. Hoy está con deudas, pero te lo entrego libre de deudas. En este caso no querían eso. Decían, prefiero cobrar menos, pero que de las deudas se ocupe el comprador. Y eso hicimos, ¿no? El comprador le describimos lo mejor posible toda la situación de deudas y después lo ayudamos en la negociación de esas deudas para que lo tuviera finalmente libre de deudas, ¿no? En ese caso se hizo entre medio un boleto, ¿no? Para poder resolver las deudas antes de la escritura. Pero bueno, lo importante es esto, es tener en cuenta que lo más importante es empezar a dialogar con los acreedores, ¿sí? Que esconderse habitualmente va enardeciendo al acreedor, ¿no? Va haciendo que el acreedor actúe cada vez con mayor fuerza y severidad. Y especialmente si las personas o los propietarios han incurrido en incumplir los acuerdos, ya van perdiendo la confianza en todo sentido. Ya no solamente es cuestión de dinero, sino que tampoco puede confiar en la palabra, ¿no? Es que crédito es eso, justamente. Creer es confianza.
O sea, si no hay confianza en ningún tipo de relación, sobre todo cuando son relaciones comerciales, o sea, se quiebra la confianza, deja de haber negocio. Y deja de haber negocio para todos. Pero justamente, fíjate que acá lo que rescato, más allá de la obvia posición de, o sea, a ver, tenés una deuda, da la cara, es una cuestión hasta ética. Lo que vos decís es la intervención, de nuevo, yo creo que ahí lo que facilita los acuerdos es la intervención de un profesional idóneo. Una persona que esté preparada no solamente para conocer justamente qué hay detrás de una compraventa inmobiliaria, sino que tenga las herramientas suficientes de negociación como para poner a las partes de acuerdo. Porque en definitiva, a diferencia de lo que es una transacción habitual, donde nosotros intermediamos entre dos partes, acá lo que tuviste que hacer es funcionar de pivot con un montón de actores. Sí, a veces son 7, 10 partes, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, han contraído deuda de ABL, arreglaron con un abogado, juntaron más deuda, eso va a otro abogado. Claro, ¿no? y diferentes mandatarios. Tenés 5 abogados y tenés que acordar con cada uno, no es que acordaste con uno y ya está. ¿no? Claro. Entonces son 5 conversaciones, ¿no? Más el consorcio, entonces con el administrador otra negociación y otros. Sí, por ahí terminan siendo 10 actores adicionales a lo que sería una venta habitual. Claro, bueno, justamente a eso ahí es donde justamente tenemos que sacar todas las herramientas de negociación, toda la cintura que te lo da la facultad, obviamente, tratamos de transmitirlo, pero te lo da muchísimo el oficio de corredor y de estar ahí en el frente de batalla. Sí, y también animarse. No todos los corredores se animan a sentarse a negociar con acreedores, ¿no? Bueno, ese es un gran punto, y ya lo hablamos esto, pero me gustaría que finalmente podamos traer a algunos de los alumnos que cursan con nosotros y que nos den su opinión respecto de este tipo de cuestiones, porque si hay algo que tratamos de promover es justamente que se animen, porque si está el conocimiento, y aun cuando el conocimiento sea imperfecto, porque todo no podemos saber, y equivocarnos nos vamos a equivocar 1000 veces, el tema es no equivocarse un montón de veces de la misma manera, ¿no? o con lo mismo. Pero, a ver, el ejercer el oficio, además de la profesión, justamente nos da eso, nos da el valor, el coraje para animarnos y enfrentar este tipo de situaciones, que es lo que tratamos en definitiva de transmitir en los cursos. Sí, totalmente. Y esto es no solamente tomar coraje, sino una de las partes es tomar coraje y la otra es, como vos decís, hay cuestiones que podremos conocerla. Obviamente mientras uno va teniendo experiencia cada vez tiene mayores herramientas, pero siempre va a haber situaciones nuevas, siempre va a haber situaciones que cambiaron, ¿no? Que se manejaba de una manera, no sé, antes ibas a la oficina y hablabas con tal persona y ahora resulta que es online y cómo lo resuelvo online. Ahora no tenés a nadie que te atienda. Sí, entonces... ¡Auxilio! Claro, Bueno, entonces, pero lo que antes nos resultaba por ahí fácil, de golpe se complica o se simplifica por otro lado. Lo que pasa es que muchas veces es tan sencillo como mantenernos actualizados en todo sentido, no solamente en normativa, seguir agarrando los libros después de recibirnos, también actualizarnos en cuanto a la tecnología, a las nuevas modalidades, los nuevos usos y costumbres. Las cosas cambian rápido, pero no de un día para el otro. No. El tema es que nosotros tenemos que ir acompañando ese cambio. Y además no todas las instituciones se actualizan de la misma manera. No, por ejemplo, claramente. Créditos hipotecarios, no todas te dan un número de gestión del crédito,
Por ejemplo, hace poco teníamos un tema con un cliente que el vendedor decía, bueno, quiero el número de gestión del crédito, y ese banco no lo otorgaba, y los demás bancos sí. Entonces, eso genera conflictos, ¿no? Y por ahí uno dice, bueno, ¿cómo gestiono las deudas cuando son online? Bueno, con este organismo de esta manera, con este organismo de esta otra, los plazos no son los mismos. Sí, se ve una diferencia enorme entre los bancos públicos y los bancos privados. Por ejemplo. Sobre todo desde la presentación de la carpeta del crédito o inclusive cuando nos llaman a nosotros para hacer una tasación. Sí. Los requisitos de un banco privado no van a ser los mismos que los de un banco público. Eso, el consumidor que va a buscar un crédito hipotecario tiene que tenerlo en cuenta también, y no solamente las tasas o las condiciones del préstamo, porque esto también forma parte de lo que va a tener que enfrentar y no es solamente el pago de la cuota del crédito hipotecario. Totalmente. Así que bueno, entonces tenemos todas estas estos pormenores a resolver, que como decís, un corredor inmobiliario puede, y especialmente tiene experiencia, tomar las riendas de estas situaciones. Y como decíamos, hay muchas situaciones o algunas situaciones que por ahí no las conoce o no tiene experiencia en cierta área específica, y entonces recurre a otros aliados, ¿no? A abogados, escribanos, el mismo colegio inmobiliario, que a veces, inclusive cuando los abogados por ahí no saben, a veces buscan colegas que tengan experiencia con esa situación. Es que el abogado no puede, ni el abogado, ni el corredor inmobiliario, ni un médico, ni un contador pueden saber todo. Por eso Sí, tenés traumatólogos y abogados penalistas o contadores que se dedican a hacer sociedades y otros a hacer balances. No sé. Claro. El abogado no puede saber absolutamente de todo. Por eso nos dedicamos y nos especializamos en determinados. El mismo corredor inmobiliario. En nuestra profesión no podemos tomar inmuebles industriales, campos, residencial, oficinas, porque son. Cuando hacemos todo, por lo general. No se hace bien. No se hace bien. Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Y bueno, y es muy difícil que con inmuebles tan diferentes, como mencionás, como un campo, inmueble residencial y una industria, la misma persona pueda manejar todo con buen expertise. Tal cual, tal cual. Así que bueno, ya estamos cumpliendo el horario, ¿no? Estamos terminando. Francia está perdiendo con España 1-0. Mirá. Ya está por terminar Para quienes vean primer esto tiempo. Más adelante, estamos en pleno partido del Mundial. En pleno partido del Mundial. Francia-España. Y estamos muy pendientes de lo que pase con Francia y con España. Y compitiendo con el rating. Y compitiendo, pero entonces están viendo todos a nosotros, obviamente. Así que bueno, vamos a seguir después profundizando en estos temas, y ustedes pueden consultarnos también los temas que les gustaría ver a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Buscan Universidad Inmobiliaria en Instagram y en TikTok, y ahí estamos, o en nuestra web universidadinmobiliaria.com.ar. Así que, Edgardo, gracias. Ha sido un gusto. Saludamos a Tino y a Tizi ahí en el área técnica. Hoy nos cambiaron. Uri, hoy vino Uri. No, apareció el otro delincuente juvenil, sí. Pero se escapó, huye claro. Despavorido. Dicen está al lado. Está mirando el partido. Así que bueno, nos vemos la semana próxima en otra edición de Universidad Inmobiliaria.